Pues yo creo que sin más preámbulos, pues vamos a dejar a Javier Álvarez que nos cuente lo que nos tenga que contar. Muy ¿Vale? bien. Bueno, me tienen que dar paso, como lo van a grabar, yo estoy listo para cuando me digáis. Y... Ya no, espérate, no me asustes. Voy a dar unas instrucciones previas, que me podéis interrumpir cuando queráis. Levantáis la mano, es decir, no es una conferencia, porque 2 horas de historia de la Iglesia seguidas igual se hace... Entonces levantáis la mano y si hay alguna aclaración, alguna pregunta, y ya está. Yo la repetiré para que se pueda ir ahí en la grabación. Y qué miedo, una cámara ahí, da susto. ¿Podemos orar antes de empezar? Pues Señor y Padre, te pedimos tu ayuda en este tiempo y que sea de bendición para las personas que están aquí y quienes lo van a ver después. En el nombre de Jesús. Amén. Tengo que esperar que me des... ¿Ya puedo empezar? ¿Sí? Bueno. Pues vamos a ver un panorama de la historia de la Iglesia, desde sus orígenes hasta el día de hoy. Vamos a intentar explicar, pues casi por qué la Iglesia actual es como es. Y para esto vamos a ir a los orígenes históricos del cristianismo y lo vamos a hacer de una manera muy amplia. No se puede contar todo, ni mucho menos, pero lo que vamos a intentar es dar un vistazo así desde las alturas y pues ver el horizonte en el cual surge el cristianismo. Lo que quería que viéramos en esta primera sesión es cómo surge el cristianismo primitivo, desde 3 vertientes. Una, la vertiente política, es decir, la situación histórica en la que surge el cristianismo es el Imperio Romano, pues hablaremos de Roma. La cultura en la cual se desarrolló el cristianismo primitivo, que era una cultura de carácter helénico. Entonces vamos a ver Roma, Grecia y por supuesto el judaísmo. Sabéis que el cristianismo fue una secta, un grupo originariamente judío, que con el paso del tiempo pues se desprendió de esa rama originaria y llegó a ser pues la creencia, la fe que es hoy día. Y yo creo que sin más vamos a empezar. El cristianismo y la Roma imperial. Tengo que apuntar para allá. Y tengo que poner esto en on. ¿Lo he pasado yo o vosotros? Ahora sí. Bueno, entonces el marco histórico en el que surge el cristianismo es la Roma del siglo I, el Imperio Romano. Ahí tenemos algunas imágenes de lo que fue Roma. Y alguien dijo en una ocasión que la historia del cristianismo es un capítulo en la historia del Imperio Romano. Es el marco en el cual pues va a surgir todo el movimiento de Jesús, toda la Iglesia cristiana. Había muchísimos otros grupos religiosos, no solamente el judaísmo, pues todo el mar Mediterráneo estaba plagado de religiones politeístas, supersticiones, cultos, etc. Es un marco muy amplio. Y ahí en el siglo I, en un rinconcito del Imperio Romano, en Palestina, pues va a surgir un movimiento que se va a extender después por todo el mundo. Y estamos aquí por causa de este motivo. Dice Lucas, el capítulo 2, versículo 1, que cuando era Augusto emperador de Roma es cuando Jesús vino al mundo. Ya tenemos unas referencias históricas que nos permiten ubicar el nacimiento del cristianismo. Ahí veis en la imagen, esta es la estatua de Augusto Prima Porta. Hay otras referencias también a otros emperadores romanos. Dice que Mateo 27 que fue crucificado cuando Poncio Pilato era procurador. Poncio Pilato era el representante del emperador Tiberio en Judea. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de Roma. Como os decía, es una perspectiva muy amplia,
para ubicar en qué momento concreto, en qué momento histórico surgió el cristianismo. Pero luego el Imperio Romano, el Alto y el Bajo Imperio van a acompañar también el desarrollo histórico del cristianismo. O sea que es importante conocer toda la zona... Sí, sanidad. Sí, mejor. Bueno. Bueno, pues las tres periodos de la historia romana, de la historia de la Roma antigua, son la monarquía, la república y el imperio. La monarquía, aproximadamente, la fundación de Roma es el 753 a.C. Después del periodo monárquico hay un periodo republicano y en el año 27 a.C. comienza la época imperial. Jesús viene al mundo, pues, ahí en el siglo I, en la época, justamente en la época imperial. Y luego, bueno, pues el Imperio Romano va a continuar hasta la caída de Roma en poder de los bárbaros, y en la parte oriental del Imperio Romano pues durará más tiempo, hasta el final de la Edad Media, comienzos del Renacimiento. Bueno, pues la fundación de Roma, sabéis, se atribuye ahí de manera legendaria a dos hermanos, Rómulo y Remo, uno mata al otro, y es el origen también del sistema monárquico en Roma. A los romanos no les gustó mucho la monarquía, además los primeros reyes eran fundamentalmente etruscos y no es algo que les hiciera mucha gracia. La idea de Roma, el ideal de Roma, siempre fue la república, siempre. Era un sistema donde había dos cónsules, es decir, era plural, para evitar precisamente el dominio de un monarca sobre el resto de la población, y un senado, las personas sabias, los antiguos, en fin. Uno de estos cónsules, quizá el más famoso, fue Julio César. Julio César, que es famoso por sus conquistas, la famosa guerra o la guerra de las Galias. Sabéis que Roma tenía unos enemigos en el norte, que eran los galos, y lo que hace Julio César es emprender una guerra para pacificar las Galias, y lo que termina es conquistando toda la zona que hay al norte de Roma. Después de terminar estas guerras, él regresa victorioso, triunfante a Roma. Y tiene un problema. No se podía entrar con el ejército en la ciudad de Roma. Entonces ahí en el Rubicón, que es un río, antes de cruzarlo, él se piensa muy seriamente pues qué debía hacer. Si desarmar a sus soldados y entrar él pues como cónsul de Roma, o continuar con su ejército que le había dado las victorias militares en las Galias. Pompeyo, que era amigo y también el otro cónsul que regía los destinos de Roma también con Julio César, estaba preocupado, porque Julio César venía con mucha fama, victorioso, y eso de entrar con el ejército en Roma le parecía peligroso, por lo menos. Entonces, a orillas del Rubicón, pues hace una arenga a sus soldados y dice, venga, pues vamos a tirar para adelante. O sea, la suerte está echada, ¿no? Alea jacta est, la suerte está echada. Vamos a cruzar el Rubicón y a ver qué pasa. Entonces Julio César entra en la ciudad de Roma victorioso, triunfante, con regalos, con esclavos y sobre todo habiendo pacificado toda la zona de las Galias. Y se va a quedar como cónsul. Se había terminado su época consular, pero de manera extraordinaria alargan un poco su gobierno consular. Y ahí le vemos pues llevando a los presos que traía de las Galias, Vercingetorix, el último el rey de los galos, pues ahí iban encadenados. Y dicen que detrás del cortejo iba un esclavo, recordándole o diciéndole al oído, recuerda que eres mortal, recuerda que eres mortal. Entonces Julio César empieza una forma de gobierno de carácter dictatorial,
y sabéis todos cómo termina. Termina siendo asesinado por las personas que estaban más cerca de él. Unos dicen que en el Senado, como refleja la imagen, otros que fue a la salida de un teatro, y entre ellos estaban pues sus propios amigos, incluso familiares. Tú también, Bruto, hijo mío, ¿no? Bruto y Casio. Y claro, los romanos esperaban o quienes lo asesinaron esperaban que después de muerto el dictador, pues todo iba a ser estupendo. Sin embargo, la ciudad de Roma amaba a Julio César. Y lo que hubo en lugar de paz, vencido o derrotado o asesinado Julio César, lo que ocurre es que estalla una guerra civil. Distintas facciones pues van a pelear por el poder. Los enemigos de César tienen que salir por pies y comienza una guerra civil entre los partidarios de Pompeyo, los hijos de Pompeyo, los senadores que habían asesinado a César, y por otro lado el general más importante, más famoso, que era Marco Antonio, de Julio César. Y bueno, y antes de llegar a Augusto os digo cómo termina la película. Los enemigos de César, los asesinos de César, son derrotados, van siendo perseguidos poco a poco. Y en todo este proceso también Marco Antonio piensa en un jovencito. Este jovencito no es otro que Augusto. Él se llamaba originariamente Octavio. El nombre de Augusto, el título de Augusto es un título posterior. Entonces Marco Antonio llama a Octavio pensando que como era de la familia de César, la familia lejana de Julio César, podía ser también una herramienta, era un muchachito fácil de manejar y que a él le daría cierto prestigio, cierta legitimidad también respecto a la Roma que él pues, había conseguido eliminar a los enemigos o a sus rivales más inmediatos. La cosa es que este Octavio Augusto va a ser de armas tomar, va a ser un personaje, un genio de la política y, en fin, también un estratega militar. Él conocía a Julio César, se habían visto muy poquito, se habían visto aquí en Hispania. Augusto había venido a una de las guerras que había en Hispania y había conocido a Julio César y a Marco Antonio. Y curiosamente, Julio César había hecho de Octavio su heredero. Y entonces aquí se va a plantear un problema. ¿Octavio Augusto o Marco Antonio? ¿El jovencito sin experiencia o el militar afamado? Y ahí empieza toda una serie de conflictos muy interesantes que no viene al caso contar, esos enfrentamientos que se dirimen al final en una batalla militar, la batalla de Acio, en la que pues, las tropas de Augusto derrotan a Marco Antonio y sabéis que Marco Antonio y Cleopatra tenían por ahí un lío y pues la pobre Cleopatra pues, decidió también suicidarse. Bueno, este Octavio absolutamente maravilloso, ¿no? Bueno, una de las armas más interesantes que utilizó Octavio en esta pugna con el poder con Marco Antonio fue precisamente divinizar a Julio César. Ahí tenéis por qué, os lo iba a preguntar. Sí. Esperanza, ¿qué te parece? ¿Por qué esta divinización? No decía que César quiere decir Señor. Claro. Por eso todos son lo que es Julio, el otro César. César, Quirios, Señor, César. Vamos, según me enseñaron a mí en el Sí, sí. Vamos a ver que hay unos títulos interesantes. El primero es que se llama Señor, efectivamente, van a ser señores. Sí. Pero aquí, además de Señor, hay otro rasgo muy interesante. Es que si Julio César era el padre adoptivo, pero el padre de Augusto, ¿Augusto qué título tenía? Fijaros que es un título peculiar, ¿eh? Augusto era... Va a ser imperator. Pero si su padre es Dios, ¿él qué es? ¿Es Quirios? ¿Señor?
hijo de Dios. Curioso. Tenéis ahí una moneda que nos muestra, recoge un poco cómo fue esta divinización de Julio César. Aquí pone Caesar Augustus Divus Iuli, y este es el divino Julio, su padre. Entonces que pasó un astro por Roma, y entonces lo que dijo Augusto es, este es Julio César que ha sido ascendido a la categoría de Dios. Entonces el culto al emperador en Roma tiene este origen. Veremos en la próxima sesión cómo Roma era adorada como una diosa, pero también el emperador romano recibía esa honra. Por tanto, Augusto es César y es hijo de Dios. Es difícil saber si, los autores nos dicen, no están todos de acuerdo, si esto es el imperio, algunos llaman principado, y el imperio lo que vino después de Augusto, pero para el caso es igual. Podemos considerarle Augusto el primer emperador. Y ahí tenéis un mapa de cómo era todo el mar Mediterráneo, todo este principado de Augusto. Fijaros la amplitud. Hispania, las guerras de César habían conquistado la Galia, pero habían dejado aquí, ahí a los gallegos, un poquito por esta zona también, sin conquistar. Y Augusto fue el que terminó la conquista de Hispania al completo. Entonces, quitando esta zona del norte de África, la Mauritania, todo esto de aquí, el Egipto también de Cleopatra. Cleopatra, antes de ser amante de Marco Antonio, sabéis que había sido amante de Julio César. Y incluso había tenido un hijo con César. Cuando Augusto derrota a los egipcios, una de las cosas que va a hacer es buscar al hijo de César para asesinarlo. Es decir, este hijo de Dios tenía unas técnicas expeditivas para acabar con sus enemigos. Entonces, veis toda la zona de Egipto, esta zona tan interesante, la Siria-Palestina, donde va a surgir precisamente el cristianismo. Ahí había un pueblo curioso, era una gente un poco rara. Solo tenían un dios, eran muy pobres, eran pobres en todos los sentidos. Y entre otros, frente al resto del Mare Nostrum, del mar Mediterráneo, esta gente que vivía por aquí adoraban a un solo dios. Y que no les trajeran otros, que se enfadaban mucho. Ya veremos alguna revuelta que hubo por allí. Toda la zona de Asia Menor también. Y si veis, esta es la zona por donde el cristianismo se va a extender hasta llegar a Roma. Y como veis, es un imperio tremendo, todo el mar Mediterráneo. Ahí es por donde se va a extender también el cristianismo primitivo. Y ese es los dominios de Augusto. Una red de calzadas también recorría todo el imperio romano. Claro, lo interesante de este momento es que los romanos han terminado de pegarse entre ellos, de darse tortas entre ellos. Entonces, las fronteras están también bien delimitadas. No hay amenazas externas. Nadie se va a atrever a meterse ahora con el imperio romano. Entonces, hay paz. Tenemos paz. Y una paz también que está garantizada porque por estas vías de estas calzadas romanas, que bueno, tenemos en nuestro país, ahí en el pueblo donde veraneaba yo de niño, había todavía estas calzadas romanas, que ahora han sido cubiertas de muchas pues ya con asfalto, pero los puentes romanos siguen funcionando. Los griegos, como vamos a ver dentro de un poquito, los griegos fueron constructores del arte, del pensamiento. Los griegos es el imperio del pensamiento. Pero los romanos construyeron calzadas, acueductos. Hace poco estuvimos en Segovia algunos, y esas obras monumentales. Esto es la gran producción de Roma. Y la organización también de la sociedad, el derecho romano. Entonces estamos en una sociedad donde hay calzadas. Por estas calzadas se podían mover las legiones, ¿verdad? Con muchísima velocidad. Si había algún conflicto en algún lugar, las legiones romanas enseguida podían ir por allí a sofocarlo. Pero claro, estas vías también permitían el comercio. Y junto con el comercio también permitían el tránsito de las ideas. ¿Sí? Y junto con las ideas, uno por ahí que se llamaba Pablo y otros, cuyos nombres no conocemos, también difundieron
la buena noticia del Evangelio. Es decir, que de alguna forma Roma, sin quererlo, sin pensarlo, abrió los cauces o dio la posibilidad para la extensión del Evangelio. Vamos a ver que fue la confluencia de muchos factores, pero este era uno de los factores esenciales de la historia. Dice Gálatas 2:2 que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, es decir, en un momento preciso de la historia, Dios envió a su Hijo. Y fue en un momento donde en Roma había paz. Una paz que permitió la extensión rápida, era el Internet de la época, eran las vías de comunicación de la época. Ahí vino, ¿sí? También el mar, un mar libre de piratas. Augusto había garantizado una paz que permitía no solamente el tráfico terrestre, sino también el tráfico marítimo. Era una navegación, basta leer el libro de los Hechos, que van de puertecito en puertecito, era una navegación de cabotaje. Iban de un puerto a otro, travesías cortas, pero el mar Mediterráneo, que es un mar que no tiene grandes, aunque bueno, si uno se mete dentro, imagino que habrá también peligros de tempestades, pero es un mar que permite la navegación, sobre todo si está libre de piratas. Esto hizo que Augusto recibiera un título también muy bonito. Sabemos que era que era César, Quirios, Señor, que era hijo de un dios. Y además Octavio Augusto recibió otro título, Príncipe de Paz. Os decía que no se sabe si era imperio o los autores que son quizá más literalistas lo llaman principado, porque Augusto, para no romper con la República Romana, él siempre se tildó como si fuese uno más, el primero o el mayor entre algunos que son iguales, el príncipe. ¿Qué príncipe? El príncipe de paz. ¿Os suena? Señor, Hijo de Dios, príncipe de paz. Hijo adoptivo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, los cristianos consideramos que somos hijos de Dios no por nacimiento, no por naturaleza, sino por adopción. Pero en el derecho romano, el hijo adoptado tenía exactamente los mismos derechos que el hijo natural. Pero qué diferencia, no me puedo enrollar mucho más, pero qué diferencia tan grande, ¿verdad? Aquel príncipe que ganó, voy a volver un momentito al anterior, es que os quiero recalcar qué tipo de paz era la paz de Augusto. Era una paz impuesta con las armas. Si tú no dabas problemas a Roma, bien. Roma te ponía tus gobernadores, te respetaba tu religión, aunque fuera tan rara como la de los judíos. Pero si no, esto era lo que te esperaba. Gobernaban por sangre, por fuego y sobre todo por miedo. Por miedo. Hacían esto y lo mostraban públicamente para evitar rebeliones. Si tú quieres ser amigo de Roma y quieres dar la gloria a Roma, bien. Y si no, lo que te espera es el infierno, te espera esto. Entonces os decía qué diferencia tan grande entre aquel que trajo la paz con las armas, con la política, con la simulación, con el engaño, con la mentira. En resumidas cuentas, el que trajo la paz matando y aquel otro que trajo la paz muriendo. Qué distinta paz, ¿verdad? Hay un versículo en la Biblia muy bonito que dice: mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. No es esta la paz que nos da Jesús, yo os la doy. Es una paz que es un poquito diferente. Bueno, pues en este contexto militar, político, económico, de control de Roma sobre distintos pueblos, es cuando surgió el cristianismo. Esa es la parte, digamos, política, social, económica, que no podemos tampoco entrar en mucho detalle. Pero os quería contar también la parte cultural, cómo era el espíritu, cómo era el pensamiento en ese momento. Un historiador romano, dijo que la Roma conquistadora fue por Grecia conquistada. Los romanos siempre admiraron a los griegos. Entonces, la Sirio-Palestina, es decir, la zona donde se desarrolló el cristianismo, que los romanos habían conquistado, como veis estaba por aquí. Era una zona que había sido antes, previamente, helenizada.
Si leéis el libro de Daniel, os va a hablar de la sucesión de distintas potencias. Pues bien, una de ellas, después de los persas, fue el imperio de Alejandro Magno. También así a vista de pájaro, os voy a contar un poquito la historia griega hasta llegar a este periodo del helenismo. Pero como veis es un imperio también extenso. Esta es la época de los grandes imperios. Fijaros que desde Grecia, Alejandro Magno era de esta zona de aquí, de Macedonia, conquista Grecia y desde Grecia primero va a bajar hasta Egipto, luego os digo por qué, y Alejandro va a ir a pegarse con los enemigos tradicionales de los griegos, que eran los persas. Los persas habían dado mucha guerra, en el sentido literal, a los griegos, pues ahora Alejandro, que ha conseguido conquistar Grecia, va a ir contra los medos, contra los persas, pero daos cuenta, va a llegar prácticamente hasta las fronteras del Indo-Kush, hasta la India. Muere con 33 años, un general tremendo. Ahora lo vemos en un momentito. Os doy un vistazo general de cómo fue las etapas también de la Grecia antigua, porque le debemos mucho a Grecia, ya lo intentaré explicar si me da tiempo. Por cierto, tenemos que hacer una pausa. Alguien me avisa cuando llevemos 3/4 de hora más o menos, no sé qué tal vamos de hora. Bueno, de Grecia, igual que de Roma hemos heredado ese espíritu pragmático, el derecho, la organización, el ejército. ¿Cómo vamos? ¿A qué hora me avisáis vosotros cómo vamos de hora? ¿Bien? Media horita, vale, pues un cuarto de hora pasamos. Pues de los griegos hemos heredado gran parte del espíritu. La literatura, el arte, fijaros en esta escultura, este es un modelo clásico griego, el Discóbolo de Mirón. Tenedlo en cuenta porque esto es del clasicismo. Luego en otras etapas de la historia griega varía mucho esta forma de representar las cosas. Pero nuestro arte, nuestra medida de la proporción, de la belleza, todo esto procede de Grecia. Los modelos, cuando vemos una película de cine, una serie, está ahí, presentación, nudo y desenlace. Tenemos un amigo, no sé si conocéis vosotros también, que es guionista, y él dice que para hacer un guión de cine o para escribir, lo que hay que hacer es leer la retórica de Aristóteles. El espíritu que tenemos es griego. Por supuesto, la ciencia occidental y la filosofía, esto sería también para hablar largo y tendido, tiene también su origen en Grecia. En principio no hay una distinción clara entre filosofía y ciencia, es la misma cosa. Y eso surge en Grecia. Ahí tenemos los primeros científicos y también los primeros filósofos. Y como es mi especialidad, pues os cuento un poquito los periodos de la filosofía, muy resumiditos, para llegar a ese pensamiento helenista con el que Pablo se encontrará cuando esté en Atenas. Bien, los periodos de la historia de la filosofía griega son 3, y también de la historia del arte y todo, pero desde el punto de vista del pensamiento se distingue entre el periodo presocrático y luego el periodo clásico. En el periodo presocrático, que es cuando surgió la ciencia occidental, la gran preocupación de los hombres fue, de los primeros pensadores griegos, fue explicar la naturaleza, la maravilla de la naturaleza. ¿Sí? Buscaron el principio de la naturaleza. Y luego en el periodo clásico están los 3 grandes pensadores: Sócrates, que fue maestro de Platón, y Platón, que fue maestro de Aristóteles. Sócrates, Platón y Aristóteles. Curiosamente, Aristóteles fue el preceptor, es decir, el profesor particular de Alejandro Magno, ni más ni menos que Alejandro Magno. Los macedonios, a los cuales pertenecía Alejandro, tenían fama de ser muy brutos, muy torpes, muy incultos. Pero Alejandro Magno tuvo la suerte de que su padre le pusiera como maestro quizá uno de los sabios más grandes que hubo en Grecia, que fue Aristóteles. Aunque sea por la importancia que estos 2 autores van a tener en la teología cristiana, os digo quiénes son. Porque después el pensamiento medieval y la teología cristiana en general se van a apoyar mucho en ellos. Son Platón y Aristóteles. ¿Sí? Mirad. Claro, ¿quién es el mayor? Si os he dicho que Platón fue el maestro de Aristóteles, ¿quién es Platón? ¿A o B? A. ¿Cómo lo sabemos? Pues está claro. El color de la barba, el pelo, y aquí Aristóteles, pues más jovencito, mirando a su maestro Platón
como discutiendo. Este cuadro pertenece a, se llama La Escuela de Atenas, lo pintó Rafael. Y están todos los filósofos griegos de la época y estos dos, lógicamente, el periodo clásico en la escena central. Y para mí lo más significativo, porque ahí tenéis una lección de filosofía en una imagen que nos narra todo lo que piensa Platón y Aristóteles, prácticamente, que está en las manos, además de las caras, en los rostros, en la mirada, en las manos. Fijaros, la mano de Platón, ¿a dónde apunta? Para Platón, la verdad estaba en otro lugar, en otro mundo. Él llamó el mundo de las ideas. Este mundo era una apariencia, una copia de otra cosa que trascendía esto y que estaba en otro lugar. ¿Sí? Sin embargo, su discípulo Aristóteles, que en cierta ocasión dijo, amamos a Aristóteles, queremos a Aristóteles, es nuestro maestro. Dice, pero amamos más la verdad. Y tuvo que decirle a su maestro, mira, no estoy de acuerdo contigo. ¿Y qué le pasa a la mano de Aristóteles? Si Platón está apuntando al cielo, lo que se llama el idealismo, las ideas, la mano de Aristóteles, ¿qué está haciendo? Aquí está la realidad, lo que puedo tocar, lo que puedo palpar. Y tanto uno como otro influyeron después muchísimo, pero muchísimo, en la teología cristiana. Si leéis, por ejemplo, a Calvino y buscáis los autores, estos que aparecen al final, los autores que se citan, veréis la cantidad de textos tanto de uno como otro que aparecen ahí. La primera etapa del pensamiento cristiano, de la teología, lógicamente estuvo marcada por Platón. Ya si nos da tiempo hoy, si no el próximo día, os intentaré explicar un poquito por qué. Claro, el afirmar que este mundo fue hecho a partir de otro mundo que es trascendente, que lo visible fue hecho a partir de lo invisible, ¿os suena esa frase? Está en el Nuevo Testamento. Eso es lo que decía Platón. Lo visible ha sido hecho a partir de lo invisible. Entonces parecía muy fácil, muy lógico, utilizar el pensamiento de Platón para exponer los primeros sistemas de teología cristiana. No me voy a enrollar con esto porque esta es la parte que a mí me gusta. Y esta forma de hacer teología imperó en Europa en toda la Alta Edad Media. Sin embargo, posteriormente el pensamiento de Santo Tomás utilizó la filosofía de Aristóteles. A la Iglesia medieval le costó mucho aceptar el aristotelismo, porque para Aristóteles la realidad era la materia, era lo que tenemos al alcance de la mano. Y esto parecía una filosofía demasiado poco espiritual. Sin embargo, esta filosofía inspirada en Aristóteles terminó convirtiéndose a través de Santo Tomás en la filosofía perennis, en la filosofía oficial, en la doctrina oficial de la Iglesia Católica de Roma. Así que la trascendencia de estos dos autores es importantísima. La escolástica, pensad en la Reforma si queréis, la escolástica influida por Aristóteles a través de Santo Tomás de Aquino. Pero es que nuestro amigo Lutero había sido monje, un monje agustino, y la filosofía agustiniana se basaba en el pensamiento de Platón. Hay algunas cosas ahí interesantes para verlas con más profundidad, pero esto no nos da para profundidades, sino para echar un vistazo así a vista de pájaro. Y llegamos a la última etapa del periodo helenístico. Mirad, en el periodo clásico, si el periodo presocrático había investigado acerca de la naturaleza, el periodo clásico, precisamente porque hubo unos cambios en Atenas importantísimos, surgió la democracia. La democracia. Entonces, el ser humano se dio cuenta que era importante pensar no solo acerca de la naturaleza, sino también acerca del hombre y la sociedad. Entonces, el pensamiento clásico está marcado también por el humanismo, por la pregunta ¿qué es el hombre? ¿Cómo debemos gobernar la polis? Etcétera. Pensad también estas palabras, política, democracia, son palabras griegas. ¿Cómo se dice democracia en griego? Pues democracia. Os decía, es que la importancia de Grecia, de Roma y del judeocristianismo en lo que somos es trascendental. No podemos entender el mundo occidental si le quitamos Roma, si le quitamos Grecia y si le quitamos también el judeocristianismo. Decimos a veces, vivimos en una sociedad en un mundo poscristiano. Sí, pero los valores, nuestro concepto de dignidad de la persona proviene de raíces cristianas. Lo hemos secularizado, es decir, hemos quitado el elemento sagrado y nos hemos quedado con el valor, pero sin su fundamento trascendente, que es Dios.
pero está ahí, está en el judeocristianismo. Nuestra manera de entender el derecho, los que estudian derecho tienen que estudiar todavía hoy derecho romano. Y en Grecia seguimos haciendo películas, series, literatura y ciencia basándonos en este sistema teórico de los griegos. Estas son las raíces del mundo en el que vivimos. Por eso es tan importante conocer nuestro pasado. Entonces hay un tercer periodo que es el periodo helenístico, que coincide con las conquistas de Alejandro Magno. ¿Qué pasó en este periodo de la historia? Bueno, en el periodo anterior, en la Grecia clásica, Grecia no era un país. Estamos hablando continuamente de Grecia y quizás lo tenía que haber dicho antes. Grecia no era una nación. La estructura política de la Grecia antigua era lo que se llamaba la polis. La polis era una ciudad-estado. Es decir, era una ciudad importante con unas aldeitas alrededor. Esa era la estructura política. Entonces, las ciudades atenienses a veces se juntaban, por ejemplo, para pelear contra los persas, y otras veces, si no tenían nada mejor que hacer, lo que hacían es que se pegaban entre ellas. Atenas contra Esparta, las guerras del Peloponeso. ¿Sí? ¿Y qué ocurrió en la época de Alejandro Magno? ¿Qué ocurrió en el helenismo? Que Alejandro unifica, conquista Grecia, como hemos visto antes en el mapa, conquista toda Grecia, y no solo Grecia, sino que extiende ese imperio, ese gobierno, pues casi, como hemos visto, hasta la India. Entonces tenemos un mundo como el de hoy. Tenemos una aldea global, un mundo global, donde va a haber un idioma, que va a ser el idioma de la administración, el idioma de la ciencia, que no era el inglés. Va a ser una especie de griego, mezcla de todos los griegos que había en esa época, que se va a llamar el griego de la koiné. Y esa era lo que hablaban en las ciudades la gente culta. Esto es importante. ¿En qué lengua está escrita el Nuevo Testamento? En el griego de la koiné, este griego, entre comillas, tardío. ¿Sí? Entonces, el ser humano en esta época los griegos se sienten perdidos. Es un mundo muy grande, los orientales vienen a Grecia, el imperio griego y la cultura griega se lleva a distintos lugares en Oriente, y el ser humano se siente un poco raro. Y la gran pregunta de la filosofía del periodo helenístico es ¿cómo puede el ser humano ser feliz en este tremendo caos? ¿Dónde puede encontrar la paz y dónde puede encontrar la seguridad? Los romanos gobiernan Palestina. Los griegos del periodo en el que Cristo vino al mundo, que es este periodo, estaban desesperados buscando dónde estaba la felicidad. Y los judíos estaban esperando al Mesías. Cuando las tres circunstancias se juntaron, en su debido momento, Gálatas 2:2, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, en ese momento Dios envió a su Hijo. Los judíos estaban clamando por el Mesías, pero la cultura pagana estaba clamando por la sabiduría. El gran problema de este periodo es la salvación. En la filosofía, no estoy hablando de la religión, estoy hablando de filosofía. Y lo que dicen los filósofos seculares, esto no es porque aquí uno sea un filósofo o un pensador cristiano, sino los propios historiadores de la filosofía seculares dicen que estas filosofías eran soteriológicas, salvíficas. Lo que buscaba el hombre era encontrar la salvación. Cuando Pablo llega a Atenas, allí había filósofos de los estoicos y epicúreos. Eran las escuelas que había en ese momento. Neoplatónicos, escépticos, estoicos, epicúreos, hedonistas, lo mismo que hay hoy día. ¿Qué buscaban los escépticos? ¿Hay hoy escépticos? ¿Quién es un escéptico? El que no cree que exista una verdad. ¿Sí? No querían buscar la verdad porque estaban hartos de la filosofía anterior, pero porque lo que querían era encontrar la paz. Y eso de estarse comiendo el coco no les gustaba mucho. Hay personas hoy por ahí en la sociedad en la que vivimos, en este mundo global, como en aquella época, que dicen, mira, a mí no me vengas con ideas raras, la verdad no existe, yo no me creo nada. Los epicúreos, a ver si conocéis algún epicúreo en esta sociedad, lo que buscaban era el placer. Ellos pensaban, los epicúreos, que esta vida material es todo lo que hay.
Si después de esta vida no hay otra, ¿cómo es la forma de vida que tenemos que hacer para ser felices? Si después de esta vida no hay otra, ¿qué hay que hacer con esta vida? Vivirla a tope. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Estos son los que encontró Pablo en Atenas, epicúreos. Y estoicos, los estoicos lo que pensaban es que había un destino que estaba prefijado, que no podíamos hacer nada para cambiarlo. Entonces, ¿dónde está el ideal de sabiduría? Pues aceptar con resignación lo que no podemos cambiar. Y ya está. Algunos piensan que esta doctrina del estoicismo sí tiene algunos contactos con el cristianismo, porque de entrada es universal, es un pensamiento universalista. Pero, ¿vosotros creéis que la resignación es un valor cristiano? Bueno, contesto yo. Yo creo que no exactamente. Frente a la resignación, el cristianismo defiende la esperanza. A veces se habla de la resignación del pobre Job. Es que era una persona muy resignada. Job yo creo que no se resignó nunca. Job pelea con Dios, Job habla con Dios. Y hay un versículo muy bonito, no recuerdo cuál es exactamente, pero dice, aunque él me matare, en él esperaré. Eso no es resignación, eso es esperanza, que es distinto. Bueno, pues los filósofos de esta época lo que estaban buscando era la forma de ser felices en un mundo que era absolutamente un caos. Y eso se refleja también, como veis, en la escultura. ¿Os acordáis del discóbolo de Mirón? ¿Lo paso para atrás? No es necesario, ¿no? ¿Cómo era el discóbolo de Mirón? ¿Estaba estático o estaba en movimiento? Estaba en movimiento, pero era un movimiento, ¿qué os parece? ¿Agónico? ¿O era un movimiento cristalizado, perfecto, pacífico, armonioso y bello? Parece que no está... Todos los músculos están en tensión, pero parece que no está haciendo ninguna fuerza, que aquello es el mundo de las ideas de Platón. Y, sin embargo, ¿qué veis aquí? ¿Qué veis aquí? Laocoonte y sus hijos. Esto es el mundo del helenismo. Esto es el helenismo. Una lucha, una agonía. Así era el mundo pagano cuando Cristo vino al mundo. Este tipo de pensamiento era el que dominaba. Bueno, ¿y qué fue el helenismo? La obra de un gran conquistador que fue Alejandro Magno, ahí le tenemos al lado de sus padres, se llevaban muy mal, desde luego, Filipo II de Macedonia y su madre Olimpia. La madre Olimpia, pues para fastidiar a Filipo, le había dicho que Alejandro no era su hijo, que era hijo de un dios que había tenido por ahí. Y dicen que ese ojo que había perdido Filipo era por mirar por la cerradura cuando no debía. En fin, todos son leyendas. Y este Alejandro Magno pues, se convirtió en un gran conquistador y general. Como hemos visto, ahí tenemos otra vez su imperio. De Macedonia, los griegos despreciaban a los macedonios por incultos y demás, pero lo primero que hace Alejandro es conquistar Atenas y Esparta, es decir, lo que era la Grecia continental, y luego va a ir a por los persas, para decir, he unificado a los griegos y ahora a los que nos han humillado les voy a humillar yo. Pero antes de ir hacia Persia, para satisfacer un deseo de su madre, Alejandro viaja a Egipto porque se quiere hacer coronar o nombrar faraón. Sabéis que también el faraón era un dios sobre la tierra. Y claro, para llegar a Egipto, ¿por dónde tiene que pasar? Esto es importante, porque para llegar aquí abajo, como veis muy bien en el mapa, para llegar al sur, tiene que pasar por Siria, Palestina y por Jerusalén. Y esta es una historia trascendental para el cristianismo, trascendental. Bueno, se va abriendo camino hacia el sur, esto es lo que os voy a contar ahora. Las ciudades en general se someten, muchas de ellas, fácilmente a Alejandro. ¿Por qué? Porque las ciudades de esa zona estaban sometidas a los persas. Entonces esperaban que Alejandro Magno las iba a liberar. Y solamente algunas ciudades oponían resistencia. Entre ellas la ciudad de Tiro, que fue completamente destruida, en el cumplimiento de alguna profecía bíblica que decía que esta ciudad sería reducida, que sería castigada por sus pecados. El libro de Amós, por ejemplo. Y la caída de Tiro. Bueno, tuvieron que construir, la ciudad de Tiro estaba unida por era una isla.
Entonces lo que hizo Alejandro, tuvo que hacer un puente, destruyendo la parte continental, tuvo que hacer un puente, ¿os imagináis hacer un puente bajo las flechas y las piedras y al final pues consiguió llegar a Tiro y pues de allí no quedó nada, completamente destruida. Y siguió hacia Egipto. Y os quiero leer un texto porque creo que es importante, es muy significativo de lo que pasó. Fijaros. El trato está escrito por un historiador secular, no es un historiador religioso. El trato dispensado a los judíos, Jerusalén abrió sus puertas al conquistador, los judíos deseaban liberarse del gobierno persa. Entonces dijeron, mira, pues Alejandro va a ser como había sido Ciro. Ciro había sido el que permitió volver a los judíos, pues ahora pensaban que Alejandro iba a hacer algo parecido. Entonces el trato dispensado a los judíos fue indudablemente mejor que el recibido por los samaritanos, algo que va a aumentar también las rivalidades entre unos y otros, que ya existían de manera ancestral desde la división de la monarquía israelita en dos reinos, pero esto tampoco favoreció mucho. Los samaritanos lo pasaron mal, pero los judíos no les fue tan mal. Veremos hasta qué punto. Y que la reacción de los unos y otros no fuera idéntica se explica por la enemistad que tiempo atrás les enfrentaba. Como los judíos reciben a Alejandro con los brazos abiertos, pues los samaritanos le vamos a hacer la Pascua. Bueno, la Pascua no sería la mejor expresión. Le vamos a hacer la guerra. Hubo judíos que sirvieron como mercenarios a Alejandro. Esto es interesantísimo e importantísimo. Y hay muchos registros de esto. Y otros se asentaron en la recién fundada ciudad de Alejandría. Hay montones de Alejandrías, montones. Cada vez que llegaban, o Filipos, nosotros en la iglesia vamos a empezar ahora a estudiar la epístola a los filipenses. Ese nombre de la ciudad, ¿de dónde venía? De Filipo de Macedonia. Entonces son ciudades helenistas. La forma, la estructura, los teatros, todo es construido por los romanos, muchas de ellas, pero de origen helenista. En el delta del Nilo, ¿no? Es decir, que algunos que habían servido, algunos judíos que sirvieron como mercenarios a Alejandro, y otros se asentaron en la recién fundada Alejandría en el delta del Nilo, o sea, en Egipto. Ahí hay una Alejandría, la más importante de todas. Y esta colonia judía es de primera época, pues estaba instalada en pleno núcleo antiguo, lo que hace verosímil que fuera incluso fundacional. Es decir, que la ciudad de Alejandría, donde hubo tantísima cultura en el mundo antiguo, ¿habéis visto la película Ágora? Pues esa ciudad de esplendor cultural seguramente fuera fundada, entre otros, por un contingente muy, muy importante de judíos. Alejandro concedió plenitud de derechos a los judíos alejandrinos, la comunidad más privilegiada y pujante de cuantas existían en la diáspora helenística y posteriormente romana. Cuando Jesús vino al mundo es posible que hubiese, termino esta diapositiva y hacemos un descansito, que hubiese más judíos en Alejandría que en Jerusalén. Imaginad qué pedazo de ciudad era Alejandría. No corrieron mal las cosas para los judíos con el dominador que les cupo en suerte. Los Ptolomeos respetaron los intereses. Los Ptolomeos van a ser los sucesores de Alejandro Magno. Lo explicaremos después del descanso. Estos sucesores de Alejandro Magno respetaron los intereses, derechos y privilegios. Y en Israel hubo continuidad de modos de vida y autonomía religiosa plena, en la época de los Ptolomeos. A la muerte de Alejandro Magno, su imperio se repartió entre sus generales. Estos eran Ptolomeo, Seleuco, Lisímaco y Casandro. Ahí veis cómo se repartió el imperio a la muerte de Alejandro. Ya los generales querían volver a casa y las conquistas se pararon y cada uno, Casandro, la Grecia continental, Lisímaco, lo que sería la Magna Grecia, Turquía, Ptolomeo esta parte y Seleuco esto. Quienes nos interesan son los seleucidas y los ptolemaicos, para explicar la historia de Israel en este momento. Pero fijaros, en el primer momento, quien va a tomar el control de la Siria-Palestina van a ser los ptolemaicos, que van a favorecer, siguiendo la política de Alejandro, van a favorecer la autonomía religiosa en Jerusalén y también la autonomía religiosa plena en Jerusalén y también pues van a establecer ahí en Alejandría una comunidad judía bastante importante.
Y después pues vamos a ver en la segunda parte cómo era la situación en Palestina cuando Jesús vino al mundo. ¿Vale? Pues una pausa.